¿Cómo están, alumnos? Vamos a continuar con el curso de actualización extracurricular COVID-19 de la Academia Villamedic. Soy el doctor Giancarlo Pérez Lazo, médico infectólogo del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, y para el tema de hoy vamos a continuar con la parte de tratamiento. Esta vez vamos a definir algunos algoritmos de tratamiento. Ya hemos revisado la parte fundamentos con los estudios randomizados, la evidencia científica disponible, y vamos a tratar de darle una aplicabilidad en base también a lo que tenemos y en base a las limitaciones de algunos medicamentos acá en el Perú. Entonces este va a ser nuestro temario. Vamos a empezar con recomendaciones actualizadas sobre los antivirales, recomendación del uso de corticoterapia en COVID-19, las recomendaciones para el manejo del síndrome de liberación de citoquinas en COVID-19, vamos a ver el uso de antimicrobianos en COVID-19, el uso de anticoagulación en estos escenarios, consideraciones de algunos otros medicamentos, sobre todo los estatinas, por ahí los AINES, y también algunas recomendaciones de antihipertensivos en COVID-19, algunos datos puntuales de oxigenoterapia en pacientes con COVID-19, recomendaciones sobre la pronación consciente en ellos y cuidados paliativos finalmente, y revisaremos cuál es el algoritmo total que vamos a abarcar, ¿no? Entonces, como saben, hasta el momento no hay ningún antiviral efectivo en el tema de COVID, ni para prevención ni tratamiento. Tenemos algunos datos preliminares de Remdesivir con beneficio en menor días de hospitalización. Sin embargo, los outcomes en datos clínicos y mortalidad pues justamente son los que se van a venir tal vez en los próximos días. Recuerden que esto va cambiando, pero les presento un poco el flujograma que hicimos en el hospital. Esta es la versión 2.0 y vamos a irnos primero al escenario de los pacientes que están sintomáticos pero no tienen disnea, porque muchos de ellos acuden. Vean ustedes que la oximetría de pulso es importante para hacer la diferenciación. Si es que tiene una saturación más de 94, temperatura variable, o hay fiebre, mialgia, síntomas respiratorios de vías altas, sin crepitantes bilaterales, casi nadie hace el examen físico por ahí, pero la saturación es uno de los predictores de que puede haber alguna complicación en los días siguientes, por lo cual nosotros recomendamos el aislamiento en casa que puede durar hasta 14 días, porque esa es la normativa nacional que tenemos ahorita, recordando que a los 10 días ya no contagian en teoría. Vigilar los signos de alarma, que en este caso son la fiebre y la temperatura persistente. Hemos visto buena correlación entre pacientes que tienen fiebre persistente y algunos de ellos que progresan todavía en algunos días más a disnea y alteración del sensorio, donde sí se le recomienda volver al hospital. Esta es la cartilla que usualmente nosotros seguimos. Y el tratamiento ambulatorio está basado en paracetamol, principalmente manejando las temperaturas y también para las mialgias. Y de rutina no debería ir indicado acitromicina ni hidroxicloroquina, y tampoco ivermectina, por lo que se ha revisado, ¿no? Donde no hay evidencia. La evidencia de coinfecciones es bajísima, y por lo cual no deberíamos de dar acitromicina. Hidroxicloroquina ya ha sido retirado por FDA, ha salido del brazo del Solidarity también, por lo cual tampoco no tiene beneficios en ambulatorios. Justamente es donde los trials son más escasos y pacientes hospitalizados pues no están recomendados. Ivermectina también por ahí un efecto in vitro, pero hemos visto que no hay todavía ningún estudio bien diseñado que esté, sobre todo desde la parte ambulatoria, ¿no? Entonces muchos de nuestros pacientes pues usualmente en la emergencia esto es una recomendación, pero vamos a ver que hay algunos que insisten todavía con dar la combinación de acitro y ivermectina. Es más, vienen en bolsitas ya listas para su distribución estos pacientes, ¿no? Y no corticoides, porque a pesar de que haya habido beneficios en el trial de corticoides, el recovery, en el brazo de corticoides, sobre todo el beneficio es más para pacientes hospitalizados. Por eso es que si tú tienes usas corticoides, prednisona, de manera rutinaria y temprana, puedes conllevar, por el contrario, a desencadenar respuestas inflamatorias y favorecer tal vez mayor shedding viral y probablemente una progresión de la enfermedad. Entonces esto es importante. Los corticoides son para hospitalización.
Por ahí también hay otras terapias que se han propuesto, warfarina, no voy a mencionar el dióxido de cloro, pero que realmente no tienen sustento en fases tempranas, sobre todo en pacientes que no tienen disnea, ¿no? Entonces lo que se hace es el seguimiento, la oferta flexible para estos pacientes y hacer las teleconsultas y llamadas en estos casos, ¿no? Muchos de ellos pueden tener comorbilidades, obesos, algún tipo de patología, inmunocomprometidos, pacientes con cáncer, pediátricos que sí requieren tal vez un abordaje específico de estos casos, porque sí puede que se le pueda recomendar algo de las medicaciones, sobre todo tal vez algún otro antimicrobiano, dependiendo del antecedente previo de infecciones o si está colonizado previamente, y esos datos sí lo saben este tipo de pacientes. Perfecto, entonces nos abocamos a este primer ítem y simplemente quiero mencionarles cómo estamos yendo. Por ejemplo, se ha elaborado masivamente ivermectina para toda la población. Es más, se cree que se utilizan de manera preventiva. No hay ningún ensayo de manera preventiva, como les hemos dicho en el caso de ivermectina. No están indicadas las presentaciones de uso veterinario, sobre todo. Y miren, esto es lo que pasa en Perú y en el mundo, pues realmente en Latinoamérica es el único, digamos, la localización es donde se ve más la promoción de estos medicamentos para terapias preventivas, masivas, ¿no? Es más, muchos médicos lo recomiendan realmente y bueno, se basan en el criterio de que si bien es cierto no hay trials hasta esperar a hacer algo, pues podemos estar dándole algún beneficio a los pacientes, así como podría haber algún beneficio por no darles ningún medicamento. Lo importante es, como le digo, sustentar todas esas recomendaciones y convertirlas en un trabajo de investigación, ¿no? El MINSA no recomienda recientemente no automedicarse con la ivermectina para tratar ni para prevenir, ¿no? Entonces esto realmente recién están saliendo papers, pero a pesar de esto no ha habido modificaciones en la guía y en las recomendaciones de tratamiento para pacientes hospitalizados, ¿no? Y hace poco pues salió ya, a pesar de que había sido descontinuada la hidroxicloroquina, Caletra en los trials, hay algunos que están todavía enrolando pacientes. Recordar que la hidroxicloroquina, ya se mencionó, tiene un efecto y un tiempo de vida media que puede durar incluso más de un mes, por lo cual podríamos tener muchas interacciones y la toxicidad cardíaca fue una de las cosas por las cuales también se discontinuó, a pesar de que por ahí hubieran algunas retracciones en los papers. Sin embargo, ahora recientemente hay un estudio en Estados Unidos que es retrospectivo, pero que bueno, a pesar de esto, Trump pues insiste bastante en la defensa de estos medicamentos como preventivos, ¿no? Entonces esto realmente tiene que ser valorado. Voy a revisar lo que dice nuestra resolución ministerial, su último update, que es el 8 de mayo, donde simplemente se le quitan algunos antibióticos, me parece, pero vean ustedes que para casos leves lo que están recomendando es hidroxicloroquina, usualmente 400 cada 12, primer día, luego 200 cada 12 por 6 días más y con una duración de 7 días. Lo que es importante es que en este tipo de situaciones muchos de estos casos leves no van pues al hospital y no quedan hospitalizados. Entonces hay que valorar bastante la interacción farmacológica, ¿no? Y más o menos ivermectina, ¿no? Nos dan ya la opción de combinar ivermectina en solución, 1 gota por kilo de peso, con una dosis máxima de 50 gotas en una dosis única, ¿no? Lo que mencionan. Entonces, esto está en la norma técnica nacional, por si vienen las preguntas así. Y casos moderados a severos ya indican hidroxicloroquina, 200 cada 8 por 7-10 días, o pueden combinar, hidroxi con acitromicina. Mucho cuidado, porque esta es la combinación que ha sido reportada en algunos estudios, tanto en cortes retrospectivas, donde hay la prolongación del intervalo QT. Entonces tienen que tener mucho cuidado con esto. Acuérdense que acitro, si bien es cierto, su poder y su posible rol está planteado como un inmunomodulador a estas dosis, la terapia que se está especificando acá es un tratamiento pensando que hay una coinfección con clamidia, ¿no? Clamidófila pneumoniae, ¿no? Entonces por ahí se plantearon otros antibióticos como doxiciclina, por ejemplo, que también tendría algún rol sobre SARS-CoV-2, pero sin embargo no hay ningún trial todavía con resultados óptimos, por lo cual en el tratamiento de casos moderados o severos, pues dar estas recomendaciones no tendrían un sentido, pero están en nuestra guía. El fosfato de cloroquina, hace poco también ha salido un trial donde es efectivo más en simios y no en humanos.
pero aún así lo seguimos recomendando como si fuera un antimalárico en específico por 7 a 10 días, ¿no? Entonces son las recomendaciones que tenemos y las preguntas lastimosamente pueden basarse de una resolución ministerial. Igual con ivermectina, pueden combinar, es más, miren ustedes, hidroxia, citro, ivermectina, por ejemplo, podría ser una recomendación tranquila para pacientes hospitalizados. Si es que el paciente requiere, puede ampliarse en pacientes graves hasta 2 días, ¿no? Entonces las preguntas pueden ir viendo acá. Recordar que 200 microgramos por kilo es una dosis que simula lo que pasa en estrongiloidiasis. Sin embargo, por ahí hay algunas cartas del editor recientemente donde ya están mencionando que si estamos yendo con corticoides en el pacientes hospitalizados, donde sí hay un randomizado que ya hemos discutido, el Recovery Trial, ¿no? Ivermectina tendría un rol porque los corticoides podrían desenmascarar síndromes de hiperinfestación por estrongiloides, sobre todo en un medio de Perú donde tenemos alta prevalencia, sobre todo de estrongiloides, ¿no? Entonces, eso sí sería el rol de la ivermectina, ¿no? Y lastimosamente en esta guía no se han discutido muchos aspectos como la presión de selección de aparición de microorganismos resistentes. Recordar que nuestro neumococo ya tiene una tasa de resistencia de 20 al 30% en tetraciclinas como doxiciclina y también como macrólidos como acitromicina, y probablemente lo que quede en la era post-COVID, en la pandemia, terminando la pandemia, va a hacer que estas cifras de resistencia a neumococo superen mucho más alto estas cifras y prácticamente no vamos a tener utilidad de macrólidos, vamos a tener cepas resistentes. No solamente eso, sino que podría tener algún impacto en las infecciones de las ITS, ¿no? Enfermedad de transmisión sexual o las ETS, perdón, y sobre todo porque los macrólidos pueden tener alguna actividad sobre Haemophilus ducreyi. Hemos visto ya algunos casos de resistencia a macrólidos por ahí y también algunas otras cepas, sobre todo que tienen necesidad de cobertura intracelular. Ivermectina, por ahí nadie dice no hay resistencia a estrongiloides estercoralis. Lastimosamente en la literatura ya hay casos de estrongiloides resistentes a ivermectina. Justamente la masificación de estos tratamientos nos puede hacer perder a largo plazo este antiparasitario, ¿no? Y también recordar que hay una interacción posible entre acitro y ivermectina, ¿no? Una de ellas potencia los niveles plasmáticos, la acitro de ivermectina, y en teoría podría buscar ese efecto de concentración de más de 10 veces que se quiere en suero para tener este efecto antiviral que se ha propuesto en un solo estudio con ivermectina. Entonces, recuerden, esta es la guía nacional, pero sin embargo, ustedes busquen ivermectina, nos vamos a una recomendación más fuerte como el NIH, ¿no? Y en sus guías de tratamiento pues no hay ivermectina, como dice acá, 0, no aparece ni siquiera en las búsquedas, ni siquiera para ser usado dentro de un trial, ¿no? Entonces realmente hay muchas sociedades que están a favor de no usar estos medicamentos de manera empírica, valorando riesgo-beneficio y fuera de un ensayo clínico, ¿no? Entonces, como pre-exposición, tampoco no hay nada acerca de hidroxicloroquina, no se han estado en investigación, no solamente eso, sino también tenofovir, alafenamida, hidroxicloroquina, suplementos de zinc, vitamina C, vitamina D, por ahí, y no hay nada efectivo hasta ahorita en los trials. Este es un update de menos de un mes en el caso de COVID, ¿no? Y como ven acá, el día 22 de junio ya hubo una recomendación formal de OEPS desaconsejando el uso de ivermectina, ¿no? Para estos pacientes que tienen COVID, ¿no? Porque no hay nada, y si bien es cierto, no hay toxicidad aparente, a lo mucho un rash, como dicen, pues lastimosamente en el interior del país se ha visto que ha habido mal uso de las presentaciones de ivermectina, sobre todo se aplicaban subcutáneamente. Hemos tenido reacciones RAMS locales, desde algunas lesiones eritematosas, rash, hasta hepatopatía y una especie de pioderma gangrenoso en la zona de inoculación de la ivermectina subcutánea, y todo esto debería ser reportado a los comités de farmacovigilancia. Entonces, ese es el escenario ahorita actual, local, depende de uno de ellos. Nosotros, lo ideal acá, para mí el punto clave en el paciente sintomático sin disnea, es abarcarnos a buscar los signos de alarma, hacer el monitoreo, la oximetría de pulso y tal vez hacer las maniobras de pronación, si es que tolera el paciente. La deambulación no es importante en este escenario para evitar la progresión justamente
a las fases que tienen disnea ya, ¿no? Entonces, en este tipo de pacientes, por ahí, importante el saturómetro para identificar a los pacientes que se van a complicar. En el resto solamente son sintomáticos, paracetamol, y evitar los corticoides anticoagulantes en esta fase temprana, ¿no? Porque pueden tener efectos deleterios. Hemos tenido bastantes pacientes que utilizaban warfarina y llegan a la emergencia por sangrado digestivo principalmente. Hemos tenido pacientes ahora con intoxicación por dióxido de cloro que han llegado a la emergencia hasta por esofagitis y falla hepática. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Esas recomendaciones no están diseminadas y difundidas por sociedades avaladas y científicas. Ya sé que acá hay muchos intereses de por medio locales, hay mucha controversia en estos temas, pero hasta no tener un RCT, cualquier intervención como paracetamol y pronación podría ser comparada con el estándar of care de los médicos que propugnan ivermectina, acitromicina, hidroxicloroquina, ¿no? Y lastimosamente la guía nacional todavía nos vamos a basar en lo que nos están diciendo y para sus preguntas también. Si alguien lo va a rebatir, cuando hagamos las preguntas en el escenario de preguntas y respuestas, podemos debatir tranquilamente este tema. Paciente sintomático con disnea, acá ya la saturación está por debajo de 94, frecuencia respiratoria de 22, más de 22, una PO2 basal menos de 65 ya con AGA. Muchas veces no tenemos estos dos, la AGA, pero sí tenemos la saturación y la frecuencia respiratoria, ¿no? Es importante. Y la temperatura. Fiebre persistente puede ser un marcador de progresión rápidamente a disnea, ¿no? Incapitantes ya nadie examina por lo general. Y la radiografía que se hace un score de severidad, ¿no? Al ingreso del paciente. Entonces, usualmente, si la clínica es muy sospechosa, es más, la tomografía no debería estar indicada, simplemente con una radiografía podría ser útil, ¿no? Y valorar en otros contextos, pues hacer uso de herramientas como la ecografía pulmonar también para evaluar las complicaciones. Pero vean ustedes que nosotros pedimos hemograma, urea, creatinina. Muchos de los pacientes van a venir complicados con todas estas alteraciones que ya se mencionaron, e incluir en algunos casos troponina, CPK, ferritina, por ahí interleuquinas también, dependiendo del tiempo y la enfermedad, ¿no? Para una semana 2 estamos en una fase inmune, y acá donde empiezan ya las estrategias de que sí tienen más tal vez aval y que están recomendadas por las sociedades, como el uso de profilaxis antitrombótica o la anticoagulación plena, dependiendo del escenario, ¿no? Que se les, digamos, donde nos vamos a basar y vamos a hacer un poco más de hincapié. Y también los corticoides, que es justamente aquellos que ya saturan menos de 92 o 94 incluso por ciento, para darle en base a sus equivalentes acorde a lo que salió en Recovery Trial. Muy bien, entonces este es, por ejemplo, un algoritmo de los antivirales. Remdesivir, como les dije, tiene actividad y usualmente el tiempo de tratamiento es 5 días. Si es que no hay una buena respuesta, se puede asociar junto con corticoides y prolongar remdesivir hasta 5 días más, ¿no? Es decir, hasta 10 días, ¿no? Entonces, acuérdense que este antiviral, pues recientemente está recomendado en algunas de las sociedades. En NIH, por ejemplo, ya está recomendado sobre todo para pacientes que sí tienen altos recursos, ¿no? Pero la priorización es para pacientes que tienen sobre todo suplemento de oxígeno, ¿no? Es decir, si están saturando menos de 24 y requieren menos de 95 si son gestantes, ¿no? O hay más requerimiento del basal, porque hay algunos pacientes que pueden tener EPID, por ejemplo. Estos pacientes idealmente se van a beneficiar de esto, pero para reducir el número de días de hospitalización, no para ver los outcomes clínicos, como dije, ni tampoco para desenlaces tipo mortalidad, ¿no? Entonces, ellos son los pacientes que requieren oxígeno, pero no están en cánulas de alto flujo, tampoco están en ventilación no invasiva, VNI, ni tampoco están en ventilación mecánica o ECMO, ¿no? Entonces, en este tipo de pacientes que están con oxígeno, ¿no? Sí, tal vez sería su beneficio, no para estas formas, ¿ok? Entonces el panel usualmente recomienda hacer el monitoreo y, como les dije, puede extenderse hasta 10 días para ver esto. Y usualmente siempre van con corticoides. Son pocos los trials que están demostrando esto, pero bueno, localmente no lo tenemos, salvo en el brazo del Solidarity, que está enrolando a algunos pacientes en algunos hospitales, pero es bueno que lo sepan. Tal vez en el transcurso de las semanas nos demuestren que
no sirve o tiene alguna utilidad, sobre todo los outcomes clínicos, que es lo que queremos ver, ¿ok? Entonces eso es interesante. ¿Qué pacientes, por ejemplo, al igual que tocilizumab tiene sus contraindicaciones, ya no se podría utilizar el remdesivir? En aquellos, por ejemplo, que ya tienen un criterio de exclusión, sería aquellos que tienen pacientes frágiles, pacientes que tienen una alta chance de mortalidad en menos de 24 horas, ¿no? Si el paciente ya tiene una alta tasa de mortalidad en menos de 24 horas, pues no es paciente paliativo, no va a ir a remdesivir. Un paciente que tiene falla cardíaca, ¿no? Severa, descompensada, o una enfermedad multivaso, por ejemplo, tampoco podría recibir remdesivir, o que tiene paro cardíaco persistente, ¿no? Que no haya habido una buena respuesta a la desfibrilación inicial, también no aplican para este remdesivir. Pacientes que tienen un MELT, los pacientes que son cirróticos con un más de 25, ¿no? Tampoco son candidatos a recibir remdesivir. Pacientes que toman alcohol, por ejemplo, ¿no? Hepatitis alcohólica, perdón, tampoco, ¿no? O que tienen cáncer avanzado de hígado, tampoco, ¿no? Cáncer hepático, tampoco, avanzado, tampoco aplican. Y pacientes que tienen deterioro neurológico tipo demencia, ¿no? En ellos tampoco no aplicarían según los protocolos, o alguna enfermedad neuromuscular severa también, ¿no? Entonces es importante. En aquellos que tienen ya enfermedad pulmonar crónica con altos requerimientos de oxígeno, ¿no? Usualmente ya tampoco no está indicado, y en aquellos pacientes que están politraumatizados tampoco, ¿no? Entonces son varias condiciones en las cuales en los protocolos internacionales no incluyen como candidatos para remdesivir, pero ya les dije que el beneficio es en días de hospitalización y no es tanto en beneficios clínicos sólidos. El resto de los antivirales, los inhibidores de proteasa que se probaron en un comienzo, lopinavir, todavía no hay ningún resultado, no hay nada a favor, y por temas farmacológicos y farmacocinéticos no tendrían actividad sobre COVID. Oseltamivir tampoco. Entonces,